Qué bendición en esta tarde, 13 de agosto del 2020, donde tenemos el privilegio de llevar adelante nuestro compromiso con ustedes de la tertulia. Hemos tenido encuentros maravillosos con los pastores anteriores, donde nos cuentan sus vidas, sus victorias, sus anécdotas, situaciones apremiantes que salieron adelante y así. Hemos aprendido de la experiencia de cada uno de ellos. Hoy tenemos el gozo, la oportunidad de contar con la presencia del pastor Fernando Toala, quien sirve al Señor en este momento como evangelista de la Unión Venezolana Occidental. Es un privilegio muy grande. Estamos haciendo la transmisión de hoy más temprano de lo común. Ustedes saben que estamos en una semana de don profético en la que el pastor justamente es el encargado de llevar adelante este ciclo de conferencia y por eso decidimos, organizamos para hacer esta transmisión más temprano, de tal manera que al terminar esta transmisión el pastor inmediatamente inicia sus labores con la campaña o con el ciclo de conferencia que continúa esta noche. Dios te bendiga, gracias por aceptar la invitación, gracias por apartar este tiempo, lo estábamos esperando hace un buen rato, nuestra audiencia estaba pendiente y nos alegra que usted nos honre con su presencia esta tarde. Bienvenido, pastor, al programa La Tertulia. Gracias, Pastor Daniel. Quiero agradecer primeramente al Señor por darnos el privilegio de esta tertulia y esperamos que pueda, digamos, servir para quizás a alguien en el enriquecimiento de su vida espiritual. Para mí realmente es un grato privilegio estar con ustedes a través de este medio y gracias también al Pastor Daniel, pues porque hace posible de que nosotros podamos interactuar con algunos hermanos pues que en esta hora nos presencian. Sí, bueno, pastor, gracias. Esperamos que hoy el internet nos ayude. Eso ha sido, cada transmisión es un milagro, pastor. Cada transmisión es un milagro y nuestros amigos que nos siguen constantemente lo entienden. Gracias a Dios tenemos amigos que de Panamá, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, se conectan y esperamos que disfruten de esta conexión tan especial. Venezuela Pastor, es un país, o en este momento es un país bastante singular porque no sabemos cuándo se va la luz. Sí. Y para aquellos que nos escuchan, pues realmente es un milagro cuando no se va. Y si no es la luz, es el internet, si no es el internet, es la luz, y así estamos. Así es, así es. Bueno, pero ponemos esto en la mano de Dios y seguimos adelante. Pastor, queremos conocerte, queremos saber de usted, que usted pueda abrir su corazón y descubrirse en esta tarde y hablarnos de... En primer lugar, vamos a dedicar parte de esta transmisión a saber qué era usted o cómo fue su experiencia de aceptar a Cristo en su corazón y también mucho antes de ser un pastor de la iglesia del 27º día. Pero en primer lugar, sería bueno saber sus orígenes. ¿De dónde es nativo el pastor Fernando Toala? Bueno, yo no soy venezolano. Quiero agradecer primeramente al Señor. Sí, yo no soy venezolano. Debido a la situación de Venezuela, como lo dijimos al comienzo, de la energía eléctrica y también del servicio de internet. Pero esperamos que el pastor Toala tome conexión para continuar con esta conversación. Sí, no sé si me logras escuchar, Daniel. Congelado. Yo te escucho perfectamente. Yo te escucho perfectamente. Ok, pastor, adelante, cuéntenos. ¿De dónde usted bueno, nativo? Sí. les decía a los hermanos, yo no soy venezolano.
Ok. Y yo llegué aquí a Venezuela aproximadamente cerca de unos 43 años, aproximadamente, no me acuerdo exactamente, pero sí tengo más de 40 años en el país. Vengo de la República del Ecuador, soy de la ciudad de Guayaquil. Así es que no soy nativo de aquí de Venezuela, pero mi corazón se hizo aquí. Lo que no me dio mi país, pues realmente me lo ha dado Venezuela. Somos una familia de emigrantes. Mi familia emigró a Venezuela aproximadamente por allá en los años 70. En los años 70. Yo llegué aquí a Venezuela aproximadamente en el año 1978, cuando era un adolescente. Y así es que pues yo me formé aquí en Venezuela, aquí conocí realmente la iglesia y realmente pues como te decía, lo que no me dio mi país me lo ha dado Venezuela. Me siento muy agradecido al Qué bueno, Señor por eso. qué bueno. Pastor, háblenos sobre sus padres. Sabemos que sus padres actualmente descansan en el Señor, pero, pero Sí. ellos hicieron un trabajo especial en su formación como persona principalmente. ¿Qué heredó usted de sus padres en relación a la formación del carácter, la personalidad? Cuéntenos un poquito. Bueno, yo voy a ser claro para que los hermanos puedan entender. Yo vengo de un hogar, quizás no el mejor hogar, porque no conocíamos el mensaje, no teníamos cierto conocimiento que tenemos ahora. Papá era una persona comerciante y como todo comerciante, pues tenía un círculo en el cual él se desenvolvía, que era el círculo del comercio. Él compraba mercancía y vendía mercancía. Mamá se dedicó al hogar. Mamá se dedicó al hogar a sus 8 hijos. Yo soy el antepenúltimo. Y como tal, pues mi mamá me enseñó en su ignorancia, porque mamá no sabía leer, tampoco sabía escribir, no sabía leer ni escribir, pero mamá me enseñó en su ignorancia, me enseñó a ciertos valores que me ayudaron en mi formación. Como les decía, yo vengo de la ciudad de Guayaquil. Eh, hay un sector en la ciudad de Guayaquil llamado la Ciudadela Cristo del Consuelo. Y la Ciudadela Cristo del Consuelo es la zona más terrible para vivir, digamos, en la ciudad de Guayaquil. Es una ciudadela con bastante corrupción, bastante, digamos, violencia. Así es que yo vengo de ese lugar, vengo de un lugar bastante singular, un lugar violento, donde hay mucha droga, donde hay mucho alcohol, donde hay mucha, digamos, prostitución. eh, eh, y pues yo me formé en ese lugar. Por eso cuando yo hablaba hace un momento acerca de mamá, yo hacía referencia, pues, porque eh, la educación no está afuera. Estoy consciente ahora que la profeta lo dice, la hermana Elena G. de Guay, ella lo dice, la educación no está afuera, la educación está dentro. Y en esas 4 paredes donde yo me formé, allí había una educación, a pesar de que no éramos cristianos, pero éramos católicos. Mamá influenció para que yo pudiera albergar en mi corazón ciertos principios, y esos principios no me dejaron desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso le agradezco yo a mamá y también le agradezco a mi papá. De mamá heredé eso, eso lo heredé de mamá, los principios, los valores, eso lo heredé de mamá. Digamos, el trabajo, el entusiasmo, el hecho de ponerle el corazón a las cosas, lo heredé de papá.
Papá no me dio grandes riquezas, ni me dio fortuna, no me dejó herencia. Por cierto, me dejó una deuda más bien. Pero, pero papá me enseñó a trabajar. Papá me enseñó a trabajar, que el dinero hay que ganárselo trabajando, que el dinero mal habido, pues yo lo entendí en su lenguaje, que el dinero mal habido es un dinero que se va. Si tú quieres, digamos, que el dinero permanezca, tienes que haber una buena búsqueda, y esa búsqueda es a través del trabajo. Así es que esas dos personas que el Señor me dio de tenerlos aquí en esta realidad como papá y mamá, me enseñaron. Y hoy soy lo que soy gracias a Dios y a la orientación de papá y de mamá. Amén, amén. Y su convivencia con sus hermanos, ¿cuántos hermanos tiene? Oh, Todos se vinieron, todos están en Venezuela, algunos se quedaron en Ecuador. bueno, nosotros somos 8 hermanos. Éramos 9, pero mamá me dice que uno nació muerto o murió al nacer, algo así. Entonces éramos 9 y nos criamos 8. De esos 8 hermanos, estamos 7 vivos. El mayor lo mataron en Ecuador. Mi hermano mayor, llamado Máximo, a él lo mataron. Problemas de barrio, porque allá, cuando uno se cría en un barrio, uno corre ese riesgo. Y mi hermano se quedó en el barrio, nunca salió de allí, y entonces el barrio le pasó la factura. El resto, de los 7 hermanos que quedamos, de los 7 hermanos, 6 nos vinimos para Venezuela. Y mi hermana mayor mi hermana que le sigue quedó allá en Ecuador, mi hermana Mercedes. Ella se llama Mercedes, ya tiene 7 hijos también. Y los demás no vinimos. Claro, ahora con la inmigración que hay, ya solamente aquí en Venezuela quedamos 4. Aquí en Venezuela quedamos 4, el resto han salido o han regresado al Ecuador y están por allá. Pero aquí en Venezuela, en la actualidad, estamos 4 hermanos. Mi hermana mayor, que cariñosamente nosotros nos decimos ñaños. Ñaño es una palabra quechua que significa hermano o hermanito. Entonces yo tengo a mi ñaña aquí en Venezuela, mi hermana mayor, tengo otra hermana, mi hermana menor, y tengo un hermano que también pues es el que yo le sigo, mi hermano Armando. Ellos están aquí en Venezuela. El resto se fue para el Ecuador y otros emigraron para otros países. ¿Y sus hermanos que están en Venezuela, todos son adventistas? No, no, en realidad no. De los que están aquí en Venezuela, solamente una hermana, que es la menor, es adventista. Sin embargo, mi otra hermana, mi hermana Victoria, es una mujer muy creyente, muy religiosa, y estamos hablando, le estamos conversando. Yo nunca he querido presionar, sino más bien hablarle a través de mi testimonio. El Que sea testimonio para natural. mí es muy importante, que sea un encuentro natural y un proceso natural. Eso es lo que yo hago como hermano. Solamente tenemos, aquí en Venezuela hay una hermana adventista. ¿Y dónde están ellos residenciados ahorita? Ellos están en la ¿Los ciudad tiene de lejos? ¿Los Valencia, tiene lejos? No, no, están en Valencia. Están en Ah, Valencia, Estado cerca. Carabobo. Están en Valencia. Y en Valencia ellos viven, ahí vive mi hermana, vive hacia los lados de Naguanagua, en Valencia. Y mi otra hermana, la mayor, que yo le digo, ella vive en el sector de San Diego. Y mi hermano también vive cerca de Naguanagua, por ahí en la 190, por ahí de Naguanagua, por ahí vive. Ellos son comerciantes, mi hermana menor, ella es una modista, es una modista profesional. Ella es casada con un sastre
con un costurero, así que tienen ellos esa profesión. Ahora, mi hermana mayor, mi hermana Victoria, ella es casada con un militar retirado. Ella es casada con un militar retirado, él es, creo, no sé qué grado tiene, es capitán de navío, es un capitán de navío retirado y viven ahí en el sector de San Diego. Y mi hermano es comerciante, mi hermano es comerciante. Okay. Salió su papá comerciante. Sí, sí, todos tenemos eso, nosotros somos comerciantes por naturaleza. Incluso antes de yo ingresar al ministerio, fui un colportor y colporté por 9 años. Y para mí fue realmente una gran bendición la experiencia del colportaje. Todo Pues lo que llevan la tengo, sangre. Pues. todo lo que tengo se lo debo al colportaje, a Dios y al colportaje. Sí. Ah, okay. Pastor, y ya cuando estaba en la etapa de la adolescencia, la juventud, ¿cuáles eran sus aspiraciones personales? ¿Había alguna profesión específica que usted deseaba estudiar, prepararse? ¿Qué metas tenía cuando joven? O sea, usted Tú todavía sabes está que, joven, ¿no? Pero cuando sí, adolescente. tú sabes que una de las cosas que nosotros aprendimos en el hogar es el estudio, porque mamá no sabía ni leer ni escribir. Y entonces ella nos inculcó el estudio. Mis hermanas Ajá. mayores, mis hermanas, ellas son bien preparadas. Ellas son bachilleres normalistas, de aquellos bachilleres que salían prácticamente bien preparados para el trabajo, mis hermanas. Y ellas son bilingües. Ellas manejan el Ah, ok. inglés y mi hermana también maneja el francés, algo del francés. Y estudiar en esas condiciones no era cualquier cosa. O sea, 8 hermanos, donde todos teníamos que salir a trabajar y esto. Entonces, nosotros trabajábamos y estudiábamos. Trabajábamos en el día y estudiábamos en la noche. Yo saqué prácticamente mis estudios fue en la noche. Cuando yo me vine de Venezuela, me vine a Venezuela, que era un adolescente, yo llegué aquí con ese deseo de estudiar y aquí tenía más posibilidades, porque Venezuela tenía más posibilidades. Así que cuando yo comencé a estudiar, mi deseo era servirle a Dios. Y ese deseo que yo tenía en mi corazón, quería canalizarlo. Y ese deseo digamos, lo canalicé y decidí ingresar al seminario arquidiocesano de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Quería ser un sacerdote. Quería ser un sacerdote de la Iglesia Católica. Usted quería ser un sacerdote, ¿no? Y sí, yo quería ser un sacerdote. O sea, siempre mi inclinación religiosa fue realmente el temor a Jehová, como dice Proverbios 1:7, es el principio de la sabiduría. Así es que el temor a Jehová, que fue lo que me inculcó mamá, ella lo albergué en mi corazón. Así es que por eso yo decidí ingresar al seminario arquidiocesano y allí estudié por un largo tiempo de un año y tanto, un año y medio. En ese año que yo estuve Ahí allí, está ahí está, pastor, cuando estuve en Valencia. sí, 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 ahí está. Esa foto es una reliquia, esa foto es una reliquia porque, Vale oro. sí, vale oro, ahí la tengo con mi sotana. Aún hasta hace algún tiempo atrás yo mantenía mi rosario, mi escapulario de la Virgen del Carmen, del Corazón de Jesús. Así que yo era bien católico, o sea, no era católico de nombre, realmente era bien católico, o sea, no era ¿Qué edad católico, tenía allí, pastor?
ahí tenía yo aproximadamente como 17 años, creo yo, 18 años. No estoy 17. seguro porque yo Oye. soy muy malo para llevar 50. Creo que tenía como 17, 18 años allí. Entonces me di a la tarea de sacar yo quería sacar mi licenciatura, pero no lo logré. El Señor tenía otros planes. Entonces me retiré del seminario. ¿Y a quién usted tenía como modelo para verse motivado a entrar al seminario católico? Bueno, el modelo que yo tenía era porque yo en el Ecuador, mamá me dio principio religioso y ella nos llevaba siempre a la iglesia. Y el hecho de ver digamos, a los curas, tú sabes, a los sacerdotes ahí en ese lugar oficiando, eso me impactó. En mi mente y en mi corazón yo tengo un cura que se llamaba Ernesto Garavito y él fue prácticamente un modelo para mí. Estoy hablando de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Cuando llegué aquí, que entré al seminario, me impresionó mucho el testimonio que algunos sacerdotes tenían. Por ejemplo, como el pastor, el padre Reinaldo del Prete. Él, lo último que me enteré es que él era el arzobispo de la diócesis de Maracay, pero no perdí contacto con él. Fue prácticamente el modelo que yo tenía. Yo estudié con él era el director del seminario. Ahí estaba Monseñor Luis Dato Enrique, que era el arzobispo también de la ciudad de Valencia. Y así es que, bueno, yo tengo esas raíces allí. Ah, qué bueno. Pero usted a esa edad, en la juventud, además de aspirar a ser un sacerdote, usted también era un atleta, pastor. Eh, Ah, sí. y se defendía en áreas del boxeo y en áreas del ciclismo. Usted siempre estuvo activo, ¿no? Cuéntanos esos tiempos, cómo eran, a qué nivel llegó en esa disciplina, representó al país, al Sí, sí. estado, al barrio. Cuéntenos. No, siempre no llegué nunca a profesional, siempre fui amateur, tanto en el boxeo como en el ciclismo fui amateur, no más, no pasé de allí, porque para eso se requería mucho tiempo y para mí el tiempo yo lo tenía que dividir en otras cosas. Por ejemplo, el boxeo se requiere tiempo, práctica, prácticamente todos los días. Y ese factor yo no lo tenía. Porque yo cuando llegué aquí a Venezuela, yo tenía que trabajar y tenía que estudiar. Entonces, por tal razón, yo no podía dedicarme al 100% ni al ciclismo, ni tampoco al boxeo. Sin embargo, era muy disciplinado, practicaba, por ejemplo, el ciclismo, practicaba yo 2, 3, 4 veces en la semana. El ciclismo, el boxeo lo hacía 2 veces en la semana. Pero por eso es que yo nunca no pasé a otro nivel, siempre fui amateur, porque había que dedicarle tiempo y yo no tenía tiempo, yo tenía que estudiar, tenía que trabajar y tenía que dedicarle a otras cosas. Ah, ok. Aquí voy a aprovechar aquí para ver al pastor todos esos tiempos, ¿no? Ah, Sí, sí, ah, sabes ten- que te- Arimendi para mí fue una experiencia muy bonita y menos mal que yo digamos, en el boxeo no me gustaba mucho. Sin embargo, digamos, como muchacho, siempre me llamó la atención el boxeo, pero después yo me di cuenta que es un deporte es un deporte donde las personas que ingresan,
la gran mayoría no son muy golpeados, no terminan bien con la cabeza, muchos reciben muchos golpes. Entonces el ¿Salió a ciclismo tiempo? me gustaba más. Salí a tiempo, no quedé tan loco, no quedé tan loco. Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted practicando esa disciplina, pastor? Yo estuve practicando esa disciplina como alrededor hasta que me casé. Yo me casé por ahí como hasta los 22 años, sería 18 y 20, como unos 4 años, como 4 años, como 4 años practiqué esa disciplina, las dos disciplinas. Después que me casé ya entré en otro mundo y ya las cosas comenzaron a cambiar. Entonces vendí la bicicleta. Yo trabajé en Valencia, en la ciudad de Valencia, en la fábrica de bicicletas. En la fábrica de bicicletas llamada la IME, Industria Metálica de Bicicletas. Y yo trabajé allí. Entonces yo armé mi bicicleta a mi gusto. Le puse todo de aluminio, una bicicleta muy especial, muy especial. Pero después ya tuve que salir de ella. Me recuerdo que la vendí en 800 bolívares y eso hasta ahora me duele. 800 bolívares en aquel entonces, ¿no? Te estoy hablando 800 bolívares en aquel entonces. Date solamente una idea que, bueno, un cartón de huevo costaba... ¿Cuánto costaba un cartón de huevo? Creo que costaba... A ver cuánto costaba. No estoy tan seguro, pero creo que costaba 2.50. Y yo la vendí en 800 bolívares la bicicleta. Entonces era una bicicleta que realmente valía. Sí. Marca Royal, me acuerdo. Pastor, ¿y cómo entender eso? Que usted quería ser un sacerdote, pero ahora es un pastor adventista. ¿Qué Oh, los caminos. circunstancias sucedieron para que usted se preparara para ser un pastor? O sea, Fíjate que, ¿qué fíjate se que hay dio? algo Cuéntenos importante. eso, háblenos de ese Fíjate milagro. que es importante esto, ¿no? Yo siempre fui una persona madura porque mamá en su ignorancia nos enseñó a razonar. Y yo razonaba. La vida monástica en realidad a mí no me gustaba. No me gustaba la vida monástica, o sea, estar en un monasterio, estar en un seminario, estar en una diócesis, sin familia, sin esposa, sin hijos, sino, o sea, yo veía una soledad muy tremenda. Pienso que, claro, ese es mi concepto. Yo quizás alguien difiera de mí, pero los sacerdotes son las personas más solitarias que hay. Ellos solamente, digamos, están rodeados mientras la misa o mientras alguna procesión o mientras alguna reunión en la diócesis. Pero los curas son personas muy solitarias. Y esa vida solitaria a mí no me gustaba. Recuerda que yo vengo de un hogar que éramos 8 hermanos. ¿Y dónde? Dejé de escucharle, pastor. ¿Usted me Sí, sí, escucha? yo te escucho perfectamente, te escucho. Yo te escucho perfectamente. Ajá. Entonces, pues lo que te mencionaba era eso, pues que realmente no me gustaba la vida del monasterio. Sin embargo, la vida espiritual, la vida religiosa, sí me llamaba la atención, poderosamente. Y eso realmente para mí me llevó a pedirle al Señor dentro del seminario, cuando yo estaba en el seminario. ¿Me logras escuchar, Daniel, ahora? ¿Me logras escuchar Sí, ahora, sí, sí. verdad? Ok, Sí. cuando yo estaba en el seminario, yo tomé la decisión de abandonar el seminario. Y como dicen, pues, colgar los hábitos. Entonces, le dije al sacerdote, al monseñor del prete, que yo me iba. Le dije, mire, padre, yo me voy porque quiero tener mi hogar.
quiero tener mi esposa, quiero tener mis hijos. Entonces el padre me dijo, no, estás a tiempo, no pierdes nada, no hemos perdido nada y hemos ganado una experiencia. Así es que me fui, salí del seminario y cuando me fui al seminario, cuando salí del seminario, hay cosas que yo no había experimentado. Por ejemplo, como el mundo, yo no lo había experimentado así en su totalidad, no lo había experimentado. Entonces, el mundo para mí, el mundo para mí era así como medio desconocido, a pesar de que yo vengo de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la ciudad de la Cristo del Consuelo, donde yo me formé, era el oeste, hermano. Pero yo me guardé, me guardé. Entonces me fui, cuando salí del seminario, quise experimentar el mundo, así es que yo experimenté el mundo. Experimenté el mundo y me gustaba mucho bailar, yo soy del tiempo de qué sé yo, a ver si me acuerdo, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Willy Colón, La Fania, Lestar. Yo soy de esa época. Entonces, bailé mucho. Y en una de esas fiestas que yo comúnmente concurría, una vez trasnochado porque habíamos estado toda la noche, entré a la catedral, me acuerdo, la catedral de Valencia, ahí en la Plaza Bolívar. Yo entré y ahí me senté, yo dije, oye, esto no es vida, no es vida. Entonces le dije al Señor, le dije que me ayudara le dije a la Virgen, porque yo no conocía a Dios, pues. Le dije a la Virgen que me ayudara a salir de esto y que yo quería encontrarme nuevamente, pues quería tener la paz y la tranquilidad. Fue en esa circunstancia que el Señor aprovechó para yo encontrar la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la cual soy miembro ahora y soy un pastor. Y realmente para mí ha sido una de las experiencias más grandes que yo he tenido en mi vida. Hoy ya a mi edad casi de 60 años, yo miro hacia atrás y digo, yo puedo ver ahora la mano poderosa de Dios conduciendo mi vida. Sí, así lo puedo ver. No sé si me logras escuchar, hermano. ¿Me logras escuchar, Daniel? Ahí estás otra vez conectado. Te fuiste, pero estás volviendo otra vez. ¿Me logras escuchar? Bueno, en esa circunstancia, fue que yo conocí la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Señor me dio el privilegio, me condujo a la iglesia, porque yo le pedí de corazón que le decía a la Virgen, porque yo no conocía de otro. A la Virgen le decía, bueno, si hay un pueblo, si existe un pueblo, me gustaría pertenecer a ese pueblo. Y el Señor me trajo a la iglesia. ¿Qué pastor le bautizó? A mí me bautizó el pastor Daniel Álvarez en la iglesia de Naguanagua, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Daniel Álvarez, un pastor jubilado ya, él vive en la ciudad de Mérida. Hemos perdido el contacto y realmente para mí fue una experiencia muy bonita. El hecho de yo haberme entregado. El día en que yo me bauticé, se bautizó mamá, se bautizó mi hermana y se bautizaron 2 sobrinos. Fueron los primeros que llegamos a la iglesia. Ah, qué bueno. Y pastor, en relación a su experiencia como estudiante, usted estudió en Nirgua, estado de Yaracuy. Sí. ¿Cómo fueron esos días como estudiante? ¿Algún Bueno, recuerdo? los días de estudiante para mí fueron terribles. La experiencia fue terrible. Porque yo llegué al colegio, llegué casado. Y recuerda, yo era un colportor. Yo llegué a la iglesia y me puse a colportar, porque era lo que yo sabía hacer.
Lo que sabía era vender. Y entonces ahora, antes de eso, ¿cómo te digo? Antes de ser adventista, yo manejaba un camión. Yo manejaba un camión que traía mercancía de Acarigua, de Guanare, traía para la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Y cuando yo conozco la iglesia, me dijeron que el sábado, pues, es el día de reposo. Y yo, pues, entré en conflicto. Entonces, un hermano llamado el hermano Paul Gómez, que hoy es un pastor de la iglesia, me dijo, mire, hermano Toal, hay una opción que es el colportaje. Y él me explicó lo que era el colportaje. Fui a una asamblea de colportores y en la asamblea de colportores yo arranqué con todo. Y eso me gustó muchísimo porque estaba en mi área. Y en ese colportaje yo duré 4 años. Llegué a ser subcampeón de la Unión, ¿cómo era? No, perdón. Llegué a ser subcampeón, a ver, yo no, creo que era la Unión Colombo-Venezolana. Creo que era la Unión Colombo-Venezolana en aquel Colombia, entonces. Venezuela. Colombia y Venezuela. Yo llegué a ser subcampeón. Llegué, pues, el que siempre estaba en la cabeza era el hermano Plutarco Córdoba, pero yo iba detrás de él. Y nunca llegué a ser campeón, pero sí estuve entre los mejores. Así es que cuando yo conozco la iglesia, entré a colportar y el pastor Julio Palacio, que ya hoy descansa en el Señor, una vez me escuchó predicar en la iglesia. Entonces él me llamó, me dijo, mira, no pierdas tiempo. ¿Cuántos años tienes tú? Y yo le dije, bueno, yo tengo tanto. Me dijo, tienes que irte a estudiar. Entonces hicimos planes de irme para... Yo le dije, pero mire, ¿y cómo es eso? Y como para mí los estudios, a mí me fascinaban por la orientación que tenía materna. Entonces me dijo, en Colombia hay una facultad que es Icolben y esto. Y me explicó. Y entonces yo estaba haciendo planes para irme para Icolben. Entonces resulta ser que no pude irme para Icolben porque mi esposa salió embarazada de la última niña. Y ya tenía entonces, ya no eran 2, sino eran 3. Y ya la cosa se complicó. Entonces, en los meses sucesivos, la iglesia estaba por aperturar la Facultad de Teología aquí en Nirgua. Y cuando se abrió, el pastor Palacio me mandó para allá. Él le hizo toda la diligencia para que yo me enviara. Así es que yo era un estudiante externo y comenzó mi trabajo. Yo tenía un tren de trabajo, por eso yo decía que la experiencia fue terrible para mí, porque yo tenía que trabajar y estudiar. Siempre lo he hecho, siempre lo hice, pues, a través de mis años. De adolescente, yo saqué mi bachillerato trabajando y estudiando, así que para mí eso no era nuevo. Yo estudiaba en Nirgua en las horas de la mañana, al mediodía llegaba a la casa, almorzaba y de ahí me iba a la ciudad de Valencia a colportar hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde regresaba a Nirgua, me bañaba, entraba a la biblioteca y ahí estaba hasta que cerraban la biblioteca. Ese era mi tren de trabajo durante los primeros años. Así es que no era fácil para mí. Tenía que mantener 3 hijos, una esposa, pagar alquiler y pagar la universidad. El pastor Palacio me ayudó con una beca estudiantil, que era el 50%, y con eso me ayudé mucho, pero todo lo que hice en Nirgua fue realmente un milagro y un sacrificio, tanto para mí como para mi esposa y mis hijos. Pero gracias a Dios terminó la carrera Terminé la y de ahí en carrera, sí. adelante ha tenido un ministerio con la bendición de Dios. Cuéntenos un Sí. poquito del inicio de su ministerio, dónde lo inicia y de ahí en adelante su recorrido ministerial. Oh, mi recorrido ministerial, bueno, yo te digo, estoy cumpliendo 31 años ya de ministerio, porque cuando yo me fui al colegio,
el pastor Pacífico Merchán, que era el director, el gerente de la librería, me dijo, no te liquides, anda a estudiar y no te liquides. Entonces yo me fui a estudiar. Y cuando yo salí, que me gradué, yo salí con 4 años de antigüedad. Yo salí con 4 años de antigüedad. Así que cuando yo salí ya tenía 4 años de antigüedad. Y me mandaron para la ciudad de Barinas. No había chance para... Ahí está, esa foto que está allí es la foto cuando me ordenaron, el inicio de mi ministerio. Ah, ok. Sí, Ok, ya. inicio de mi Ya, ya. ministerio. Entonces, hay algo importante. De ahí me fui para Barinas, de ahí me mandaron para Socopó, de ahí estuve como director de publicaciones en la ciudad de Caracas. Tenía que atender todo lo que era el Distrito Federal, el Estado Miranda, y eso llegaba hasta Caicara del Orinoco. Así que ese fue un trabajo aguerrido que hice de publicaciones allá en Caracas. En Caracas Aquí está en Socopó. estuve, sí, en Socopó, ese es Socopó. Ahí está en Socopó. Ahí en Socopó organicé el Club de Conquistadores porque ahí no había nada, ahí no había nada. Y lo organizamos juntamente con mi esposa y mis muchachitos, mis hijos. Y realmente nos fue maravilloso. De ahí de Socopó salimos para Caracas. De Caracas vine para Valencia, de Valencia vine a Barquisimeto, y de Barquisimeto otra vez fui para Valencia, y de Valencia otra vez para Barquisimeto. Así es que tengo un recorrido bastante grande, muchas mudanzas que realmente tuve que realizar. Aquí, pastor, tenemos unos comentarios de Randall Pérez. ¿Sabe quién es Randall? Randall es un amigo mío. Ahí está. Saludos, Pastor Toala, Randall desde el Perú. Grandes lecciones aprendidas de sus predicaciones y reuniones de evangelismo. Randall Pérez todavía me debe el último informe, porque cuando yo fui Bueno. a evaluar, resulta, mire, ¿dónde está Randall? No, chicos, se fue, me dijeron. Así es que Randall me debe el último informe que no me lo entregó. El último informe. Tiene una cuenta pendiente conmigo por ahí. Ser extranjero es una lucha constante. Usted es un gran ejemplo, Pastor Toala. Ahora soy extranjero y entiendo muchas cosas. Dice allí Sí. el amigo Randall. Ah, pastor, me contaba que estuvo allí, Valencia, Barquisimeto, y Sí. todo estuvo allí, no estuvo en otra parte. En Barquisimeto tengo 15 años como evangelista Uy. y director de ministerios personales, 15 años. Y estuve 4 años como director de ministerios personales de la Asociación Centro Occidental, aquí en Barquisimeto. O sea que mi ministerio mayormente ha sido Barquisimeto. Estuve en Valencia, estuve en Barinas y estuve en Caracas. De allí ese ha sido mi círculo. No conozco otro lugar. Pastor, para usted ejercer un ministerio bendecido, como lo ha contado, es porque primero Dios ha estado con usted, pero también es porque ha tenido el apoyo de su esposa. Cuéntenos cómo surgió ese romance, cómo fue esa conquista. Me imagino que Sí, aplicó el colportaje allí, y su sí. experiencia y su dicha matrimonial. Cuéntenos, pero primero háblenos del noviazgo, su dicha matrimonial y experiencia como padre. Sí, conocí a mi esposa en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Recuerda que cuando yo salí del seminario, yo quise formar mi hogar y comencé un periodo de oración por un tiempo. Y le dije a la Virgen, porque yo recuerda que yo no conocía nada de esto, yo le dije a la Virgen que necesitaba una esposa, pero no cualquier esposa, sino la esposa que
que me ayude a envejecerme y que nos envejezcamos juntos. Y en ese interín de mi salida y de mis bailes y de todas estas cosas, yo conocí a la que hoy es mi esposa. Yo tenía, cuando yo estuve en Valencia, yo tenía una venta de arepas, yo vendía arepas. Así es que mi esposa, la que hoy es mi esposa, que era mi novia, ella iba a comprar arepas. Entonces, ahí surgió pues la amistad, yo comencé a conocerla y nos fue muy bien en ese noviazgo, hasta que un día nosotros decidimos unir nuestra vida con el matrimonio. Y el matrimonio para mí fue una bendición. Llegaron mis 3 hijos, David, Elías y Esther. Ahí estoy ya en el matrimonio civil. Yo era un muchacho, era un niño prácticamente, pero quería formar un hogar. No quería, me propuse entre ceja y ceja, primero, lo que me decía mamá, no tener hijos regados. Así que yo no tengo hijos regados. Mi esposa es mi esposa y es la mamá de mis hijos. Es la mamá de mis hijos. Yo no tengo hijos en otra mujer que no sean con mi esposa. Por eso decidí casarme, porque los principios los principios que yo tenía eran principios firmes. Y ahí yo no me iba a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Eso estaba bien marcado. Entonces ella me dio la oportunidad de tener mis 3 hijos. Yo los consagré al Señor, David, Elías y Esther. Esos son mis 3 hijos. Y los consagré al Señor y le dije, Señor, yo y mi casa serviremos a Qué Jehová. bendición. Por aquí creo que tengo una fotico de ellos. Ah, sí, por ahí yo te las mandé. Cuando nacieron. Aquí Ajá. está la de... Esta es la de David. Esa es la de David. Esa es la de... Ahí está David. Ese es David. David Toala. ¿Lo David ves? Toala, sí, David Toala es un... Ahí está David. Él tuve la oportunidad de darle 2 carreras. Tenemos Él por aquí es... también la de su hija. Ajá. Estoy buscando. Esther Toala. Ahí Esther está la de Toala. Esther. Mi hija está Es, recibiendo su diploma de 5º grado. Ahí está sí, ahí está Esther Toala. esos recuerdos de cómo Dios Sí. le ha prosperado su familia. Ujú. Más, más de 20 años. Estamos hablando como eh, incluyendo la etapa de aspirante de la ordenación. Creo que Yo soy llega a de los la 30 primera años, 25 promoción. años. Yo soy de la primera promoción de licenciados en teología de NIRWA. Soy de la primera promoción. Y la primera promoción salió en el año 1994. 1994. Así es que saca la cuenta. 94 serían 2004, 2014. Ajá, 14. A ver, ¿cuántos años? Yo tengo más de 25, 26 años. 26 años. Y los 4 que tengo de colportaje, eso me lleva a 30 años. Así es que yo tengo 30 años prácticamente de ministerio. Entre los 4 años de colportaje, 4 años de colportaje y los años de ministerio. Llego a 30 años. 30, 31 años. Sí. Así es que, pues bueno, agradezco mucho a Dios. El Señor ha sido maravilloso al permitirnos trabajar en este último tiempo de la historia de la humanidad, de una manera maravillosa. El Señor nos ha conducido en estos prácticamente 30 años. Yo le decía a Daniel que yo tengo 30 años. Voy a 31 años de ministerio,
porque recuerda que 31 años. los 4 años de colportaje yo los tengo vigentes. Y recuerda que en aquel entonces, cuando yo colporté, el que colportaba era un ministro, se llamaba ministro de la página impresa. Así es que yo Ajá. colporté y eso me lo valieron. Cuando yo entré aquí a la obra, el pastor Palacio me dijo, no, esos 4 años tú los tienes ahí. Tú eres el más antiguo de todos. Así es que fui el primero, fui el más viejo, fui el primero también en ser ordenado. De mi promoción, Ah, fui el primero en ser ordenado. gloria Y a de mi Dios. promoción fui el primer departamental a nivel de campo local de la asociación en Caracas. Fui el primer departamental de mi primera promoción. ¿Ve? De los Ajá. muchachos que nos graduamos, pues realmente los que quedamos aquí son como seis. Como seis. Los demás ya todos han desertado y hay otros se han ido para otros países. Así es que yo soy el que quedo aquí Otros han para dar la viajado. noticia, para dar la noticia. ¿Y a lo largo de su ministerio, a quién ha tomado como modelo en el ministerio? ¿Qué pastor ha sido ese pastor ejemplar a quien usted ha considerado digno de imitar? Bueno, es un poco difícil hablar acerca de esto porque me propuse entre ceja y ceja a ver a Jesucristo y a este crucificado, como el pastor de los pastores. Me puse entre ceja y ceja. Sin embargo, humanamente hablando, había aquí un pastor, a ver si yo me acuerdo el nombre, era el presidente de la asociación, de la misión, era la misión Centro Occidental. Pero no me acuerdo el nombre, ya eso hace muchos años, él está jubilado, era un pastor colombiano. Fue para mí un punto de referencia, no me acuerdo cómo se llamaba el pastor, pero el otro pastor que le sigue en modelo para mí era el pastor Joel Manosalva. Joel Manosalva para mí fue un modelo, porque cuando yo estaba en Naguanagua, como anciano de iglesia, yo fui anciano de la iglesia de Naguanagua, él tuvo ahí como anciano, él tuvo una semana de oración, cuando yo era anciano, y para mí eso fue inspirador, la manera como predicaba, la manera como trazaba la Sagrada Escritura. Joel Manosalva. Yo he tenido, bueno, otros modelos. El pastor Julio Palacio también para mí fue un punto de referencia en su liderazgo. Pero mayormente pastor colombiano, que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, pero ya está jubilado. Que era el presidente de la misión Centro Occidental. Ya me voy a acordar. No me acuerdo en este momento. Pero lo importante es que lo tiene como una referencia ideal y Uh-huh. eso es bueno para que sea tomado en cuenta. Eh, ya estamos finalizando este encuentro bien, pero nos gustaría saber alguna experiencia, anécdota, vivencia que haya marcado su ministerio en el sentido de que probable que usted pasó por una situación apremiante, pero el Señor intervino de una forma inmediata y es la experiencia. Sí, bueno, sí, yo renuncié al ministerio. Para mí fue una experiencia bastante trágica, porque cuando yo estaba en Caracas, iniciando mi ministerio allá, yo era departamental de publicaciones en la ciudad de Caracas, este, el estrés, el exceso de trabajo, yo trabajaba demasiado y tenía un campo muy grande y no tenía asociados.
que me ayudaran. Así es que yo tenía que hacer todo el trabajo. Pues yo pues repartía los libros, hacía las escuelas de colportaje, reclutaba a los colportores. Además de esto, los sacaba a colportar, les ayudaba a cobrar. Entonces eso me estresó muchísimo. A tal punto que cerca de un año trabajé yo como departamental allí en Caracas. Renuncié y le dije al pastor, en aquel entonces el pastor Iván Omaña, le dije que no quería seguir trabajando, que quería más bien dedicarme a colportar, y yo renuncié. Pero después que renuncié me di cuenta del error grande que yo había cometido, después de haber sacrificado tanto tiempo, sacrificar a mi familia, sacrificar a mi esposa, a mis hijos, sacrificarme yo mismo. Entonces ahora voy a renunciar. Entonces yo renuncié a mi ministerio. Y me vine derrotado prácticamente. Y en aquel entonces el presidente de la Asociación Centro Occidental, aquí en Barquisimeto, era el pastor Eufrasio Oropesa Rodríguez. Y entonces él me llamó, me dijo, Toala, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, vale? Y yo le eché el cuento, me dijo, no, vente para un distrito. Yo aquí te tengo un distrito. Y entonces él me rescató y me trajo para la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Y ahí comencé otra vez mi ministerio en la iglesia de Bellomonte, en Valencia. Ahí tengo gratos recuerdos, porque es la mayor, pudiéramos decir, el mayor tiempo como pastor de distrito lo pasé en la iglesia de Bellomonte. Fueron 4 años largos, casi 5 años. Bueno. Sí, le estoy escuchando. Ok. Bueno, eso es realmente la... Ha tenido un ministerio con altos y bajos, eso es normal, ¿no? Es normal. Y tiene mucho que aportar, en experiencia. Y una de las preguntas finales es, ¿cuál es su mensaje para el cuerpo que está sirviendo el Señor en esta obra? ¿Cuál es su consejo, su mensaje? Bueno, el consejo primordial es, mira, para todos los pastores, si nosotros somos pastores, debemos de ser los mejores pastores. Por ejemplo, si tú eres un panadero, pues trata de ser el mejor panadero. Que tus panes sean los mejores. Si eres un buen carpintero, pues bueno, que tus artículos o tus cosas sean de alta calidad. Así es que si tú eres un pastor igual que yo, tú tienes que aspirar a la excelencia. Tienes que aspirar a la excelencia. Si el Señor, yo tengo un concepto, si el Señor te trajo a este ministerio, pues deja que Él te pula. Y en el ministerio hay altos, que tú estás bien, estás excelente, pero hay también bajos. El asunto no está el asunto está en que no baje. El asunto está en que si tú te quedas abajo, ahí sí está el problema. En mi ministerio yo he tenido bajos, he tenido bajones grandes y he tenido problemas. La feligresía, parece mentira, pero la feligresía es una escuela de aprendizaje, donde ahí los hermanos te van a enseñar el ABC. Ahí vas a encontrar hermanos buenos y vas a encontrar hermanos que no son tan buenos. Y a esos tienes que pastorear. O sea, ¿quién es que te ayuda? Dios. Tu vida devocional en la mañana.
la mañana es necesario que tú le dediques tu vida emocional. Yo lo experimenté, Daniel, y lo experimenté y les hago una reflexión a todos los pastores. Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Leer la Biblia u orar? ¿Qué es más importante? La gente por lo general, cuando yo hago esta pregunta, me dicen, bueno, las dos cosas. No, hay una que es primero. Hay una que es primero, que es la oración. Dedicar tiempo al Señor en oración es lo que te mantiene en este ministerio. Si tú dedicas tiempo a estudiar la Biblia sin oración, te vuelves un intelectual y te vuelves un fariseo. Los fariseos sabían todo, mucho de Biblia, pero no tenían esa comunión con Dios. ¿Qué es lo primero? Lo primero es orar, dedicar una buena cantidad. Martín Lutero decía en una de sus biografías, él decía, tengo tantas cosas que hacer que necesito 3 horas mínimo para orar. ¿Ve? Entonces yo lo aprendí muy joven. Yo tengo un libro que lo conseguí en mi ministerio, se llama Biografía de Grandes Evangelistas. Importante. Biografía. Y en esa biografía yo aprendí que la oración es la clave del éxito en el ministerio. A los hermanos también le diría lo mismo, que la vida de oración es la vida que nos mantiene, es la vida que nos conduce al reino de los cielos. El ejemplo de Jesús es muy vital. El ejemplo de Jesús es vital. Dios, Jesucristo, nos dio un ejemplo. ¿Dónde está el éxito? Dice que Él se levantaba muy de mañana, muy temprano, antes de salir el sol, se iba a un lugar aparte y ahí oraba. Así es que, por lo tanto, yo les aconsejaría a todos los hermanos y le aconsejaría también al cuerpo ministerial que no descuiden la relación con Dios. Primero la oración, segundo estudio de la Sagrada Escritura y tercero el trabajo misionero. Eso es lo que me ha mantenido a través de todos estos años. Pastor Arismendi, creo que hemos hablado bastante. Gracias por permitirme estar con mis hermanos y gracias por permitirme hablar en esta tertulia. No, una bendición, pastor, muy grande. No nos podemos ir, pastor, sin que nos digas cuál es su texto bíblico preferido y por qué lo ha tomado como un texto base en su vida. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 para mí es la clave del éxito para llevar la ley de Dios en lo frontal, en la mente, en el corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, las repetirás a tus hijos, estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. La vas a poner en los portales de tu casa, en la frente. Amén. La vas a poner en tu mano derecha. O sea, eso, Deuteronomio 6, para mí es realmente el éxito en todo. Porque si Dios está contigo, nadie puede estar en contra de ti. Ese es mi consejo. Deuteronomio 6 para mí es maravilloso. Amén. Gracias, pastor. Vamos aquí a lo que es los recuerdos del pastor. Algunos momentos del pastor inolvidables. Por ahí te mandé una foto del pastor, te mandé una foto con el pastor Alejandro León. Ahí esa es una foto con mi abuela. Es la foto más reciente que yo tengo, más reciente, no, más antigua, 1964. Yo tenía 3 años, soy el primerito que está abajo. Ahí está mi abuela, ahí está mi mamá y mis hermanos. Sí. Ajá. Ahí está, a los 15 años, le dieron la primera oratoria en Guayaquil. Me dieron una medalla. Está el pastor. Medalla del primer lugar en un curso de oratoria en el Colegio Guayaquil.
El nacimiento de mi primer hijo, de mi segunda sus hija. retoños. Sí. Ajá. Ahí, en 1900. Ajá. Allí en 1987 yo era el primer anciano de la iglesia de Naguanagua, Valencia. Ayudante de mesón en un Sí, restaurante en 1979. 79 80, sí. Esas fotos son para recordar. El día de su bautismo en 1985, junto a mamá Mercedes y su hermana María Eugenia y sus dos sobrinos Silvia y Javier. Sí, 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 sí. Está primer distrito en Socopó, año 1995. Foto familiar de su ordenación en el año 2000. Sí, señor. El pastor Tobar cuando era soporte, ¿no? Ese, En mira, 1905. es ¿Cómo cambió importante, de enero a febrero? ese es importante porque Hay un antes yo cambio ahí de estaba en enero a el, febrero claro, del porque mismo estaba en el año. mundo, estaba en el mundo. Esas son las fotos que tenemos por ahora. Tengo una foto que te Eh, mandé del pastor Alejandro Bullón, el equipo que yo tuve una de campaña con diseño él. seleccionó la foto que usted me envió y Sí, este, nos preparó este material para proyectarlo en esta tarde. Pastor, un inmenso placer. Aquí hay unos comentarios que han hecho la hermana Ginney García de ah, Socopó. Dice: saludos, Pastor Toala. Un gusto verle por este medio. Se le recuerda con mucho cariño por Socopó, Luis y Tina. sí, esos son mis Eh, hermanos. dice 26 años. Sí, Y aquí el señor. hermano Randall nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo, el cual yo creo y predico. Levántate y bautízate. Grandes llamados del pastor Fernando Tobar. Pastor, Sí, señor. un privilegio muy grande haber Gracias, Randall. compartido con usted Gracias. en este rato ameno, tan especial, donde vimos la mano de Dios en su vida. Antes de usted imaginarse ser pastor de la iglesia adventista, como Dios fue guiando su vida, en primer lugar quiso ser sacerdote, pero usted no iba a ser sacerdote, sino que iba a ser pastor de la iglesia adventista del séptimo día, y por eso Gracias. usted con gozo y alegría lo cuenta y lo dice en esta tarde. Mi respeto para usted, saludo a su familia, a su esposa, esperamos que le siga yendo bien y que Dios le prospere en todo. Un saludo, Gracias. pastor. Gracias. Espero que le vaya bien en cada una de sus funciones. Dios le Gracias. bendiga. Ahora nos preparamos para Gracias. la conferencia de Don Profético que comienza a las 7 de la noche. Dios le bendiga. Saludos. Gracias. Muy amable, Señor les bendiga grandemente.